En 1986, México organizó por segunda vez una Copa Mundial de la FIFA. Aquel torneo, que terminó consagrando a Diego Maradona, se jugó en 9 ciudades y 12 estadios. Casi 40 años después, varios de aquellos recintos han desaparecido o sobreviven en estado precario. Entre ellos destacan 3 sedes que fueron clave en el 86 y que hoy son testimonio del olvido. Y en este video hablaremos de su origen, su papel durante el Mundial de 1986 y la manera en que el tiempo, la falta de inversión y las decisiones urbanas los fueron relegando. El Estadio Tecnológico de Monterrey, de templo regiomontano a escombros. El Estadio Tecnológico se inauguró el 17 de julio de 1950 en el campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se concibió para albergar el programa de fútbol americano de los Borregos Salvajes del TEC, pero pronto se convirtió en casa del Club de Fútbol Monterrey y escenario de eventos deportivos y culturales. A lo largo de su existencia se realizaron múltiples remodelaciones. Las gradas se ampliaron en 1965. Se colocó tartán azul en la pista atlética en 1991. Se añadieron palcos en 2002 y en 2012 se construyó una terraza al sur. La mayor intervención ocurrió en 1986, cuando México fue designado país anfitrión del Mundial. Para cumplir con las exigencias de la FIFA, se construyó una herradura en la parte norte para aumentar la capacidad a 38,000 espectadores. Durante el torneo albergó 4 encuentros de la fase de grupos. El Tecnológico se convirtió entonces en un símbolo del progreso regiomontano y en el recinto donde Monterrey ganó el campeonato del fútbol mexicano de 1986 frente a Tampico Madero. Con el paso de las décadas, el estadio empezó a mostrar signos de obsolescencia. Entrado el siglo XXI, el entrenador Miguel Herrera señaló públicamente la falta de modernidad del inmueble y la directiva de los Rayados planteó construir una nueva casa. La mudanza se concretó en 2015, cuando Rayados se trasladó al estadio BBVA. El 9 de mayo de 2015 se disputó el último partido oficial de la Liga MX en el Tecnológico, un empate 2-2 entre Rayados y Pumas. Después se realizaron algunos encuentros amistosos y se programó un partido de leyendas en junio de 2016 como despedida. Desprovisto ya de su equipo principal, el recinto quedó destinado a desaparecer. El 3 de julio de 2017 se iniciaron los trabajos de demolición de la estructura conocida como La Herradura. Semanas después, el resto del estadio también fue derribado para dar paso a un complejo deportivo nuevo. El Tecnológico se convirtió en el único estadio del Mundial 1986 en México que dejó de existir físicamente. En su lugar se construyó un estadio universitario más pequeño, Estadio Borregos, para 10,000 espectadores, y edificios académicos. El caso del Tecnológico revela cómo un inmueble emblemático puede ser sacrificado por los planes de expansión universitaria y las exigencias inmobiliarias de una ciudad. Si en 1986 fue símbolo del orgullo regiomontano, hoy solo persiste en la memoria de los aficionados y en fotografías de su icónica herradura. Estadio Nesa 86, un coloso del oriente que se hunde. El Estadio Nesa 86 surgió como respuesta a la oportunidad de llevar el Mundial al oriente de la zona metropolitana. Se inauguró en 1981 con el nombre de Estadio José López Portillo y se ubicó en Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio construido sobre los terrenos fangosos del antiguo lago de Texcoco. En 1986 recibió 3 partidos de la fase de grupos y en sus gradas dirigió Sir Alex Ferguson, entonces técnico de Escocia. Después del Mundial fue sede de clubes como Toros Neza y Atlante en la primera división durante la década de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, desde sus primeros años presentó problemas estructurales. Un reportaje de El Universal de 1991 advertía que el estadio estaba construido sobre terrenos fangosos en los que se habían registrado hundimientos severos y grietas de más de 10 metros de largo y hasta 2 metros de ancho. El estudio señalaba que el 60% del territorio de Nezahualcóyotl se asentaba en la antigua laguna y que allí no deberían construirse inmuebles de más de un piso debido al riesgo de cuartearse o hundirse. Pese a esas advertencias, el estadio siguió recibiendo eventos. En 1991, el mismo reportaje describía grietas que atravesaban el estacionamiento y que, según el ingeniero Armando García Lara, representaban una falla geológica importante provocada por el peso del edificio sobre terrenos saturados. Con el paso del tiempo, los problemas geológicos se agravaron. La cancha y las tribunas sufrieron hundimientos y agrietamientos. En 2000 se realizó una remodelación para alojar a los potros del Atlante, y en 2013 el gobernador del Estado de México prometió invertir 100 millones de pesos para modernizar el inmueble y fortalecer la economía local. Sin embargo, esa inversión no se concretó, y el estadio dejó de albergar partidos profesionales desde 2013. En 2017 los sismos agravaron la situación. Reportes de prensa señalaban que el estadio presentaba grietas en las bardas y hierba crecida.
Las autoridades locales consideraron que las instalaciones representaban un riesgo por los daños estructurales. Para 2020, el estadio de Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl, que se usaría como sede del nuevo equipo Neza Fútbol Club de la Liga del Balompié Mexicano, estaba abandonado y sin mantenimiento. La zona mostraba grietas, hierba seca y bardas fracturadas por los sismos de 2017. Las autoridades firmaron un convenio para rehabilitar el inmueble, pero reconocieron que el estadio Neza 86 seguía siendo peligroso. Un reportaje de El Sol de Toluca de 2017 describía el estadio como un lugar donde la vegetación del estacionamiento crecía hasta 2 metros y las grietas aumentaban por la falta de mantenimiento. La nota destacaba que, aunque el gobierno había anunciado la inversión de 100 millones de pesos para remodelarlo, el estadio seguía en ruinas. En 2020, las autoridades municipales indicaron que preferían utilizar la cancha de Ciudad Deportiva para el nuevo equipo Neza FC, porque el estadio Neza 86 representaba un riesgo estructural. Aunque ya no es el coloso que vibró en 1986, Neza 86 es testimonio de la pasión de barrio y de las tensiones urbanas. Construido sobre suelos inestables para un evento mundial, hoy se hunde lentamente mientras las comunidades sueñan con rescatarlo. Estadio 3 de marzo. Gloria universitaria que se desvanece. El Estadio 3 de marzo se construyó en 1971 en el campus de la Universidad Autónoma de Guadalajara para ser la casa de su equipo, los Tecos. Su nombre conmemora el día de fundación de la UAG. Al principio se concibió para apenas 3,000 personas, pero fue ampliado a 30,015 espectadores para cumplir con los requisitos de la Copa Mundial. Durante el Mundial 1986 albergó 3 partidos de la fase de grupos. Más allá del Mundial, el estadio se convirtió en uno de los recintos deportivos más activos de Jalisco. A lo largo de los años acogió eventos de música con artistas internacionales como Britney Spears, Soda Stereo, Roger Waters y Shakira. También fue sede de 2 finales de Liga MX y del Preolímpico de CONCACAF 2004. El descenso de los Tecos en 2012 marcó el inicio de la decadencia del Estadio 3 de marzo. Con la desaparición de los partidos de Primera División, el recinto perdió presencia en la Liga MX y quedó relegado a la Tercera División y a la Liga Premier, la tercera categoría mexicana. Una reseña de Uno TV lo calificó en 2026 como un recinto mundialista relegado a Tercera División. El portal Medio Tiempo señala que, aunque el estadio fue un escenario relevante en los años 80 y 90, después de 2012 su relevancia se desvaneció y hoy se encuentra en el olvido, utilizado solo para partidos de la Tercera División y para conciertos. Esta situación contrasta con su rica historia y su capacidad para 30,000 espectadores. Aún así, el Estadio 3 de marzo no ha estado completamente abandonado. El recinto todavía alberga a los Tecos y a los Reyes de Jalisco, un equipo de fútbol americano profesional, y que ha sido utilizado para conciertos de artistas populares. Hoy tiene capacidad para 25,000 y sigue siendo un sitio importante para la comunidad universitaria, pero ha comenzado una renovación para transformarse en una sede de conciertos de última generación. El 3 de marzo encarna una paradoja. Es un estadio con historia mundialista que no ha sido demolido ni totalmente abandonado, pero que tampoco figura en el fútbol de élite. Su supervivencia se debe a la Universidad Autónoma de Guadalajara, que lo mantiene como sede deportiva y cultural. A diferencia del Tecnológico, su dueño no lo demolió para generar otro campus, y a diferencia del Neza 86, no se ve amenazado por fallas geológicas. No obstante, la pérdida de un equipo competitivo relegó al estadio a eventos de menor escala. Los aficionados que lo conocieron pleno en 1986 y en las finales de la década de 1990 lo ven hoy como una sombra de lo que fue. El legado. Y quizá ahí esté la verdadera herencia del Mundial de 1986, no en los trofeos ni en los goles eternos, sino en estos estadios que hoy sobreviven como fantasmas de concreto. El Tecnológico reducido a memoria, el Neza 86 resistiendo entre grietas y hundimientos, y el 3 de marzo convertido en un eco lejano de aquella fiesta mundialista. Lugares donde alguna vez el mundo miró hacia México y donde hoy solo quedan silencios, gradas vacías y el viento recorriendo pasillos que antes temblaban con miles de voces. El fútbol, como las ciudades, también envejece, y cuando el espectáculo se marcha, lo que queda revela qué tan profundo fue realmente su legado. Porque los mundiales pasan, las cámaras se apagan y las promesas de modernidad se trasladan a nuevos estadios brillantes. Pero en estos recintos olvidados permanece algo más poderoso, la memoria colectiva de un país que por un verano creyó estar en el centro del mundo. Cada escalón desgastado y cada muro agrietado recuerdan que la gloria es pasajera, pero las historias se quedan. Y tal vez, cuando llegue el Mundial de 2026, mientras México vuelva a celebrar, en algún rincón silencioso del país estos viejos estadios seguirán esperando, como si aún escucharan el eco lejano de un gol que nunca terminó de irse.